Muy buenos días nuevamente, qué bueno que está aquí con nosotros. Qué buena alabanza tuvimos, ¿verdad? Muy buen tiempo, gracias a Dios por nuestros alabanzas. Cada día están mejor estas chicas. No sé si están tomando clase o no, ¿verdad? Pero al menos le echan muchas ganas, ¿verdad? Le ponen mucho corazón. No sé si canten bonito, pero ganas sí le ponen. No se crean, tenemos una alabanza, la verdad, de primera. Qué bueno que siguen aquí con nosotros y les recuerdo que siga con nosotros. Tenemos el servicio hoy de domingo 11 de la mañana, miércoles 7. Sigan nuestras transmisiones de mujeres de impacto, los martes, el ministerio de hombres de reino los viernes a las 7. Señora, mande a su varón, mande a su hombre. Cuando le pido a las hermanas que los manden es cuando tenemos más gente ahí en varones. Mándelo. Y los jóvenes, pues ya saben que el sábado es sábado de jóvenes, desde las 4 de la tarde estamos por ahí con los teens, y ya un poquito más tarde a las 6 los jóvenes ya más grandecitos. Así que acompáñenos, esté al pendiente también ahí de las redes sociales, Facebook, Instagram, no me sé todos los nombres, pero los chavos sí, búsquenos ahí en las redes sociales, Facebook, YouTube, estamos por ahí en casi todos lados. También estamos ya teniendo nuestros mensajes vía Spotify, así que no se los pierda. Es una buena alternativa para que si va únicamente escuchando ahí en el auto o salió a caminar o no sé, esté escuchando por ahí los mensajes. Así que acompáñenos, hay bastantes opciones que tenemos. Y bueno, vamos a entrar en materia. Y quisiera saber cuántos hoy en día que nos están viendo por ahí, que hagan un ladito el menudo, no se van a salpicar, o no sé si estén desayunando molletes, no sé qué estén ahí desayunando. ¿Cuántos actualmente están viviendo una situación difícil o una crisis? ¿O han vivido alguna crisis? ¿Qué viene siendo una crisis o qué representa una crisis? Una crisis es cuando tenemos alguna situación difícil, es cuando tenemos un problema en dimensiones mayores, porque una crisis es algo que no encontramos una salida fácil o que no encontramos una salida, no sabemos cómo salir de ahí y tampoco conocemos quién nos ayude a salir de ese problema, de esa situación de crisis. Voy a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Si usted tiene un dolor de cabeza, ese es un problema. Y muy probablemente se toma una aspirina, se toma algún medicamento, alguna pastilla y tal vez pase. Digo, estoy hablando de condiciones normales, porque también conozco gente que le dan unos dolorazos que se tardan a veces un poquito en salir de ahí. Pero ese es un problema. Pero hay gente que puede tener o que tiene, vamos a decir, un tumor en la cabeza. Esa es una crisis. ¿Por qué? Porque no hay manera de cómo salir de ahí, o vaya, no hay una manera fácil. Y aún y cuando acudamos al médico, pues no encontramos una salida fácil. Se me ocurrió este ejemplo, pero puede ser cualquier situación que usted ahorita esté viviendo. Una crisis es algo que usted no ve salida, pero tampoco conoce a alguien que le ayude a tener una salida. Normalmente cuando estamos en una crisis, empezamos a buscar opciones, porque no tenemos a nadie que nos diga cómo salir de ahí o que nos guíe cómo salir de ahí. Una crisis normalmente conmociona a veces a toda una familia. No es solamente la persona que está teniendo ese problema, esa crisis, sino a veces se va creciendo y toda la familia es impactada. Una situación de enfermedad, un cáncer, impacta realmente a toda la familia. Son crisis verdaderamente difíciles.
Ahora, déjeme le digo que el día de hoy le tengo una posible solución a esas crisis. Y digo una posible solución, yo sé que es una solución, pero pues ya también depende de cada quien si queremos tomar esa solución. Y quiero referirme a las Escrituras, y en las Escrituras encontré un pasaje, el Señor me muestra un pasaje de una persona que realmente estaba viviendo una crisis, que era una persona que aparentemente lo tenía todo, pero estaba aún y teniéndolo todo, estaba viviendo una crisis. Y por eso inicié explicándole qué es la crisis. Es algo que no encontraba solución, ni conocía a nadie que le ayudara a salir de esa situación. Digo, hay gente que a veces le hace crisis una falla en el auto, pero esa no es crisis. Puede ser que a esa persona le parezca crisis, pero ese es un problema únicamente, porque puede ser que encuentre con mucha facilidad un mecánico o alguien que le ayude con ese problema. Le vuelvo a repetir, la crisis es algo que ni usted ni conoce tampoco a alguien que le ayude a salir de ahí. Y vamos a entrar a las Escrituras y vamos ahí a Reyes, al libro Segunda de Reyes, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Y dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey Aram. Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿este hombre me manda a un leproso para que lo sane? ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido.
Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco y el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerlo entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Amén. Hasta ahí vamos a dejar. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias porque sabemos que a través de tus escrituras es que podemos aprender más de ti, que podemos entender tus designios y podemos conocer tu voluntad. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien imparta, que tu Espíritu Santo sea quien hable. Pon un carbón encendido en mis labios y que seas únicamente tú quien dé esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vaya qué historia, ¿verdad? Seguimos con las historias así como para allá donde ustedes ven cosas en la tele. No se crean, ahí donde a veces vemos algunas cosas. Digo, es una historia bien interesante. Fíjese, desde el primer capítulo, desde el primer versículo, empieza de una manera bien interesante porque dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias por medio de él. A pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor en este primer versículo? Nos está hablando, obviamente, el personaje principal y en quien nos vamos a estar basando es Naamán. Está dándonos la descripción de quién era Naamán. Naamán era un hombre poderoso, era un hombre con prestigio, era un hombre que el mismo rey lo admiraba. Era un hombre que para el rey le era útil. Había ganado muchas batallas en el nombre del rey. Obviamente el Señor había permitido que esto sucediera. Eso nos dice que de alguna manera era también un hombre de fe. Era un hombre que sabía de Dios, que conocía de Dios de alguna manera. Entendía la autoridad. Nosotros aquí hemos hablado muchas veces acerca de cómo es importante para cada uno de nosotros el entender la autoridad. La autoridad nos da poder. Este cuate, el Naamán, era un hombre que ya estaba en la cúspide de su carrera. Era así como que el CEO de la compañía. Era el gerente, ¿no? Era el papas fritas. Era el principal. Vaya, el rey lo admiraba. Yo me imagino que en esa posición en la que él se encontraba, obviamente no batallaba por cuestiones económicas, vivía bien, tenía su ropa de marca, tenía sus carros de lujo, sus camionetones, ¿verdad? O sea, el cuate estaba bien parado, ¿verdad? El muchacho estaba bien. Pero tenía una crisis, tenía un problema. O sea, era de esas personas que lo tenían todo en la vida, que uno lo ve y dice, wow, o sea, pues no le falta nada a este chavo. Tiene todo. Tiene buen trabajo, tiene buena casa, le va bien en su trabajo, gana bien, es
charoleaba, ¿verdad? Porque era influyente. Sí, ¿verdad? No, pues yo soy acá bien compa del rey, ¿verdad? Y donde quiera lo dejaban pasar. Digo, era de los principales, vaya. Era importante. Sin embargo, tenía un problema. Tenía lepra. Tenía lepra. Cuando nosotros nos encontramos en una situación de crisis como en la que muy probablemente Naamán estaba, buscamos alternativas para podernos sanar. De veras. Yo a veces les pongo los ejemplos como cuando uno quiere bajar de peso y anda uno buscando la pastilla mágica, ¿verdad? Quiere uno encontrarse esa pastilla mágica que de un día para otro ya baje 20 kilos y ya, y sin sufrir y sin batallar y sin dejar de comer pizza y esas cosas deliciosas. Ahorita lo que están desayunando ahí, el menudo, los pozoles, todo eso. Y están bien delgados, ¿verdad? Como cuando tenía unos 20 años, ¿verdad? Que comía y no pasaba nada. Cuando uno está en ese tipo de crisis, uno busca alternativas. Por eso les explicaba que era una crisis. Una crisis es cuando no encuentro yo, no tengo solución, pero tampoco no conozco a nadie que me ayude. No conozco a nadie que me pueda sacar de ese problema. Es realmente una situación difícil. Ahora, ¿qué nos dice la historia? Es bien interesante porque Naamán, la esposa de Naamán, tiene una criada que es del pueblo de Israel. Y a ella yo creo que se le ocurrió, ¿verdad? Así hacer el comentario. No, pues sí. Si el patrón, ¿verdad? Porque era el jefe, ¿verdad? Si el patrón fuera allá con el profeta, de seguro que lo sanaba. Así a veces pasa, ¿verdad? Que alguien que uno menos espera, le dice a uno, mira, a lo mejor si vas para allá te van a sanar. Y no porque el profeta sea el que sane, nosotros conocemos y sabemos que quien nos sana, quien nos restaura es el Señor. Pero estamos hablando de un profeta, un hombre de Dios. Esta chica le dice, fíjense cómo se hacen los chismes, ¿eh? Esta chica le dice a la patrona, le dice, oiga, si el patrón fuera allá con el hombre de Dios, seguro que lo sanaba. La señora, la patrona, le dice al marido, oye viejo, o gordo, ¿verdad? No sé, oye gordo, fíjate que me estaba diciendo Little Hope, Esperancita, ¿verdad? Bueno, no sé cómo se llama, me estaba diciendo que a lo mejor si vas allá, te va a sanar. Fíjese, sigue el chisme, ¿eh? Y luego Naamán va con el compadre, ¿verdad? Porque era el rey. Oye, fíjate que, ¿te acuerdas de la chica esa que cuando conquistamos allá los pueblos de Israel, que se vino de esclava y que está ahí con mi señora? Pues ella le dijo a mi esposa y mi esposa me dice que si voy allá con el hombre de Dios, me pudiera sanar. Órale, y luego le dice el compadre, no, compadre, tú no te apures. Ya es como son así a veces los compadres, ¿verdad? No, compadre, no te apures, por dinero no paramos. Digo, porque era lo que estaba acostumbrado el rey a manejar, ¿verdad? Porque es la respuesta que le dio. Le dice, por dinero no paramos, mira, ahí tengo una lana y llévate tus cambios de ropa y de una vez te doy para que si te cobra, tú pagas. Es más, te voy a mandar una carta, charoleando, ¿verdad? Te voy a mandar una carta con el rey de Israel para que no batalles, para que ni siquiera tengas que sacar cita, ¿verdad? O sea, tú ve con el rey, dile que eres compadre mío. No sé si han conocido a esa gente. Tú dile que eres compadre de Pito Pérez y
Y luego, oye, ¿y quién es ese cuate, verdad? Bueno, en este caso sí lo conocía. Le manda carta al rey de Israel. Pero ojo con esto. ¿Quién dijo? Voy a ponerle el nombre, voy a ponerle a la chica. Sí, le pusimos de nombre a la criada Esperancita. ¿Quién dijo Esperancita que con quién fuera? ¿Con quién lo mandó? Con el hombre de Dios. ¿Y a dónde lo está mandando el rey? Con el rey de Israel. No tiene lógica, ¿verdad? Esperancita le dijo que fuera con el hombre de Dios. Y el rey le dice, no, tú ve, y mira, te voy a mandar una carta. Y lo manda con el rey. No entendió, ¿verdad? No entendió. No sé si a ustedes les ha pasado que tenemos a veces muchas amistades, o tenemos alguna amistad, que es el presidente del club de los expertos. ¿No les ha pasado? ¿A qué me refiero con el presidente del club de los expertos? Que usted le dice, oye compadre, fíjate que voy a comprar carro. Ah, no, mira, cómprate y de acá y de esos cilindros. Y de todo saben, ¿verdad? Tienen opiniones para todo. Son bien buenos para dar opiniones. Oye, cuando una chica acaba de tener a su primer bebé, le sobran opiniones, ¿verdad? Todo mundo es experto en bebés. Todo mundo sabe cuando se rozó, que si le cambia el pañal, que si le cambia la leche, todos saben. ¿Sí? A lo mejor lo único que necesita es algo, es comprar dónde comprar la leche. Y no, ya le dijeron, así le pasó aquí a Naamán con el compadre, ¿verdad? Dice, oye, Esperancita me dijo que fuera con el hombre de Dios. No, ve con el rey. Así nos pasa a veces. No entendemos. ¿Qué sucede? Bueno, él va y se presenta con el rey, le lleva la carta. El rey de Israel realmente se preocupa, se asusta, porque dice, oye, es broma, o sea, o este está bromeando o se volvió loco, o las dos. Porque, o sea, ¿a poco yo soy Dios? ¿Me parezco a Dios? ¿Verdad? Así como, pues no. Dice, este nada más me está provocando para tener un pretexto y venir otra vez a darnos unos cocos, ¿verdad? Otra vez para venir a invadir, no sé, pensó lo peor. Somos bien buenos para pensar a veces cosas así malas, ¿verdad? Les pongo el ejemplo que es como en los trabajos que, oye, te manda a hablar el jefe, se espera uno siempre lo peor. Así le pasó al rey de Israel. Órale, ¿qué onda con eso? Se preocupó, rasgó su desvestidura, así, hizo el escándalo tan grande que llegó a oídos de Eliseo. Por eso vuelvo a lo mismo. Fíjense cómo va el chisme, ¿eh? Empezó con Esperancita, con la patrona, el patrón, el rey, el otro rey, y luego todavía alguien fue y le dijo a Eliseo, oye, allá el rey está tirado en el piso porque... Y dice Eliseo, no, espérense, quietos todos, mándenmelo, que me lo manden para que vean el rey, para que vea ese rey, el Dios que tenemos. Mándemelo. Así me lo imagino a Eliseo. Ustedes tranquilos, mándenmelo para acá. ¿Verdad? ¿Qué hace Naamán? Ok, va a las puertas de Eliseo. Eliseo ya tenía una solución porque él ya había orado, él ya había tenido una plática con el Señor, ya el Señor ya le había mostrado. Y le da la solución. Le dice, mira, ve ahí al Jordán, ahí sumérgete 7 veces
Báñate ahí 7 veces y con eso vas a tener. Es más, ni siquiera se tomó la molestia de salir, nada más le mandó decir: ve y sumérgete 7 veces. ¿Qué sucede con Naamán? Naamán, acostumbrado a que era el compadre del rey de Aram, ¿verdad? Y que Aram lo manda con el otro rey y lo manda con forrado, ¿verdad? Con lana, con dinero. Era la manera en que él se desenvolvía. Entonces dice: oye, ¿cómo que me mandas ahí a bañarme? Pero ni siquiera salió. O sea, yo lo que esperaba era que orara por mí, me impusiera manos, me pusiera aceitito, no sé, algo, ¿verdad? ¿Cómo que así nada más? ¿Qué no sabe, casi, qué no sabe quién soy yo? ¿Qué no sabe? Y esto, aquí es donde quiero que ponga atención. Esto es algo que a nosotros como pueblo de Dios a veces nos pasa. Esto es algo que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, nos sucede. Toda solución a una crisis la podemos encontrar por medio del Señor. De hecho, la primera solución que usted obtuvo es haber recibido a Cristo. Pero a veces es algo tan sencillo, en muchos casos, para mucha gente se les dificulta, pero en la mayoría de los casos es algo tan sencillo, algo tan fácil como hacer una oración de fe, como hacer una oración de corazón para poder ser sanos, para poder ser salvos, que no le tomamos importancia, que la minimizamos. Y no, pues sí, ya fui a la iglesia y hice la oración, pero nomás hice una oración. Lo minimizamos. No le damos la importancia de vida. Y esa es la razón por la que no salimos de nuestras crisis, de nuestros problemas. Lo único que tenemos que hacer es ir con el Señor. Lo único que tenemos que hacer es ir con el Señor y de corazón confesar ahí las situaciones que tenemos, las situaciones que traemos. El comprometernos a tener un cambio de vida, el comprometernos a tener una vida diferente, una vida distinta. Pero se nos hace a veces tan sencillo y tan poca cosa que no lo consideramos. Porque vivimos en un mundo tan material y tan lleno de cosas que realmente queremos que sucedan cosas así espectaculares, ¿verdad? Y a veces hasta la misma iglesia se ha encargado de que tengamos esas ideas en nuestra cabeza. Porque queremos que sea donde haya gente, donde nos vean, donde se ore, se profetice, para que la gente se dé cuenta. Es un problema que tenemos. Nos pasa lo mismo que le pasó a Naamán. ¿Qué le sucedió a Naamán? Naamán tuvo dos problemas y son los que quiero que se le queden ahí grabados. ¿Cuál fue el primer problema? Las emociones. En cuanto supo Naamán la solución que le estaba dando el profeta, sus emociones lo traicionaron. ¿Por qué lo traicionó? Se enojó, se molestó, se enojó, no mantuvo una actitud humilde ante el profeta, ante Dios, ante el Señor. Ese mismo enojo, esa misma emoción le evitó
o no le permitió ser obediente. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un problema y venimos a los pies de Dios? A veces venimos enojados. Nuestras emociones no nos permiten tener un encuentro con el Señor, porque creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y no nos permitimos llegar con humildad al Señor. Llegamos enojados, llegamos molestos a veces, llegamos exigiendo justicia de algo que a lo mejor nosotros somos los que tenemos que pedir perdón en muchas ocasiones. Eso le pasó a Naamán, se enojó. Y problema número 2, las expectativas. Lo que Naamán esperaba, porque aquí dice, yo esperaba que saliera el profeta, yo esperaba que me diera una frotadita. Eran sus expectativas. Ese es un problema bien grande que tiene el pueblo de Cristo, que queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. No aceptamos la voluntad de Dios ni los tiempos de Dios. Queremos que las cosas se hagan como yo quiero, como yo espero y en el tiempo que yo quiero. Así bien al estilo Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. Así queremos que se hagan las cosas. Entonces tenemos esos dos problemas. Nuestras emociones no nos permiten llegar al Señor. Nuestras emociones evitan que tengamos un acercamiento. Nuestras emociones evitan que podamos ser obedientes, que nos podamos someter a la autoridad de Cristo. Y número 2, siempre tenemos expectativas totalmente diferentes a lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Queremos que todo sea así muy espectacular, o sea, tenemos unas ideas equivocadas, son expectativas. Eso le pasó a Naamán. Pero quiero recordarle y quiero que sepa que lo único que usted tiene que hacer es algo bien sencillo. Escuche realmente la voz del Señor. Escuche realmente. ¿Quién es quien termina convenciendo a Naamán de que haga lo que el profeta le pidió? Sus mismos siervos. Dicen, oye, pues ¿qué te cuesta, hombre? ¿Qué te cuesta? ¿O querías algo más difícil o más costoso? O sea, pues haz la prueba, ya te mandó decir, hazlo. Sé obediente. Fíjense quién le está diciendo a Naamán que sea obediente. Sus siervos. Porque sus siervos entendían de la obediencia. ¿Qué te cuesta, hombre? Vamos. No están los ríos así como los que tú conoces, ¿verdad? Pero vamos. Y son los que terminan convenciendo a Naamán de que lo hiciera. En cuanto Naamán tuvo una actitud humilde, en cuanto Naamán fue obediente, el Señor lo sanó. Así que si tú estás en este momento viviendo una crisis, por muy difícil que ésta sea, que no encuentras salida por ningún lugar, que no ves una solución en el horizonte, que no conoces a nadie que te pueda ayudar con esa salida, tienes que voltear a ver al Señor. Tienes que fijar tu mirada en Cristo. Lo único que tuviste que hacer es hacer una oración de fe, recibir a Cristo en tu vida, en tu corazón, y te puedo asegurar que tu vida está cambiando, si es que no ha cambiado. Tu vida está cambiando. Y tienes que sacar de tu vida, de tu cabeza, dos cosas: el enojo, todas esas emociones contrarias al Señor. Y número 2, quítate las expectativas. Sé obediente. Sé obediente. Hablando de expectativas, y ya con esto voy a ir cerrando. Hablando de expectativas, es algo que hace mucho daño.
A veces en un matrimonio es fatal esas expectativas. Porque normalmente las novias, sobre todo cuando es la organización de una boda, se establecen muchas expectativas a veces. Y a veces si no se cumplen tal y como lo habían considerado, en lugar de disfrutar su boda, terminan molestas, sin disfrutar, enojadas. Las expectativas nos hacen mucho daño. Así que esta mañana yo te pido que voltees tu mirada al Señor. No menosprecies esa oración de fe que tú hiciste. No menosprecies las oraciones que tú le das al Señor, que tú le ofreces al Señor. El Señor está ahí contigo, pero tienes que ser obediente. Tienes que quitar toda emoción contraria de tu vida. Tienes que quitar toda expectativa y ser obediente a la voz de Dios. Tienes que ser obediente. Así que, tan sencillo como hacer una oración de fe para que esa crisis desaparezca de tu vida. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos nuevamente a refrendar ese compromiso hacia el Señor, a refrendar ese compromiso para con Cristo. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, y si aún no has hecho esta oración, pero necesitas salir de esa situación en la que te encuentras, te invito a que nos acompañes. Tienes que repetirla, tienes que decirla de viva voz. Tiene que ser audible, que tú puedas oír lo que tú estás diciendo. Así que te invito en este momento, ponte un momentito de pie y repite, por favor. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, en esta hora vengo ante ti como un pecador, vengo ante ti como una persona que no ha sido obediente a tus mandatos. Pero quiero pedir, Señor, que a partir de este momento, a partir del día de hoy, tomes en cuenta que recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Quiero pedir que escribas el día de hoy mi nombre en el libro de la vida y que a partir de este momento pueda ser llamado Hijo de Dios. Te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora quiero pedirte que me permitas orar por ti, por tu casa, por tu familia. Bendito Señor, en esta hora, Padre, quiero pedir que entres a cada uno de estos hogares, que tu Espíritu Santo imparta, que tu Espíritu Santo toque la vida de cada uno de tus hijos, de cada una de estas familias que hoy están viendo esta transmisión. Quiero pedirte que los llenes de bendición, que en todo momento los hagas prosperar, no solo en lo económico, sino en lo espiritual, Señor. Que cada día te busquen, que cada día seas tú el primero en voltear a ver para encontrar una solución a sus problemas, para salir de cualquier crisis que estén viviendo. Te doy ya gracias por esa bendición poderosa que viene en tu nombre, que viene por medio de ti. Te doy ya gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.